es intentar hablar de Agustín Tosco, tiene el riesgo de que escribiendo o hablando uno no esté a la altura de las circunstancias. Lo bueno que hace que uno se anime es que seguramente este no va a ser el único en el último acto, un homenaje, y además seguramente la propia realización de este encuentro, de este evento, va a generar seguramente que compañeros que a lo mejor no tienen suficiente conocimiento sobre el tiempo vayan en búsqueda de él, de sus palabras, de sus escritos, de sus discursos, para saber de qué se trata, quién fue este hombre. Cuando uno tiene que ir en búsqueda de poner en correspondencia lo que se dice con lo que se hace, no hay, sin lugar a duda, que esta figura como un ejemplo permanente de la correspondencia de lo que decimos. Cuando uno piensa en el desarrollo de la unidad, en el ámbito del movimiento obrero, en los sectores sociales, en la unidad obrera estudiantil, no hay duda que Tosco aparece como una referencia muy clara respecto de estas iniciativas, de estas políticas, de estos criterios. Por supuesto que cuando uno hace esto y dice esto, no está ni olvidándose ni subestimando a tantos otros dirigentes, que sin lugar a duda han tenido una presencia prestigiosa y sobre todo de representación genuina de los intereses y de la clase obrera. Tosco no solo fue un dirigente honesto, Tosco lo que fue fundamentalmente es un revolucionario. Y ahí quiero detener un cachito y entrar en nuestra realidad, nuestra actualidad. Esta mañana tuvimos el privilegio de que participamos del panel de compañeros que estuvieron haciendo uso de la palabra de distintos países, Colombia, Brasil, Uruguay, México, Cuba, etc. Y escuchábamos, por ejemplo, el relato del compañero de Brasil diciendo, bueno, que había surgido un movimiento que después de 20 años de paz social, había surgido un movimiento encabezado por los jóvenes en contra del modelo. Y afirmaba que esa iniciativa y esa lucha que él decía que tenía rasgo de espontaneidad, tenía que ver no en contra del gobierno, sino con la transformación económica social que existe en Brasil. 200 millones de habitantes, dijo, un tercio está en la extrema pobreza. Cuando uno analiza el movimiento obrero en Argentina y repasa los últimos 40, 50 años, ve que se desarrolló una política producto de la crisis del sistema capitalista que se explicaba esta mañana, en virtud de recomponer la tasa de ganancia. Esas políticas se denominaron liberales, neoliberales, es el proceso de la globalización, es el proceso de la privatización, pero en realidad eran políticas en el marco de la crisis del sistema capitalista que lo que intentaron, y por cierto, en algunos aspectos lo lograron, era ponerle freno al movimiento obrero, a las organizaciones sociales que precisamente iban en búsqueda de mejores condiciones de vida, de mejores condiciones de trabajo, de un mundo mejor, de una sociedad mejor. El sistema en la implementación y a medida que fue ganando espacio y convirtiéndose en el centro del escenario, en el desarrollo de estas políticas contra los derechos de los trabajadores y contra precisamente las mejores condiciones que en la década del 70, sobre todo, se habían logrado,
digamos, ocupando el centro de la escena, comenzó a aparecer la idea de que el movimiento obrero, las organizaciones sociales, habían perdido la centralidad del escenario. Es más, se animaron a tanto en la década del 90 que no solo nos hablaron del fin de la historia, no solo nos hablaron del fin de las ideologías, sino que además dijeron que era el fin del trabajo. Como si el trabajo, la riqueza que genera cada uno de los trabajadores, con su capacidad, intelecto, fuerza, inteligencia, etcétera, fuera producto y resultado de lo que se hace en un laboratorio. ¿Y qué es lo que llevó ese pensamiento único? Llevó a que había que suplantar desde la fundamentación e inclusive había que negar en la práctica concreta que la clase obrera seguía siendo el centro de la escena, el sujeto social más importante, y por esto sin negar, pero sí había quienes se ocupaban de negar esa presencia, de negar esa centralidad y hablar de nuevos sujetos sociales. Cuando uno analiza la historia de los últimos 40 años en Argentina, sobre todo en 1975, 1976, ustedes tienen hasta hoy, el movimiento obrero argentino hizo 40 huelgas nacionales. 40 huelgas nacionales que demuestran que la clase obrera, consumidor y consumero, siempre estuvo en el centro de la escena. Siempre ocupó el centro de la escena de una y otra manera. Aún en momentos en donde la desocupación, como la década del 80, final del 80 y parte del 90, alcanzó en la Argentina casi el 25% o el 25%. Ahora, ¿por qué esto? Con respecto al dirigente honesto y revolucionario. Porque si bien el movimiento obrero pelea permanentemente, confronta permanentemente de distintas maneras contra las políticas de la globalización y del sistema capitalista en crisis, lo cierto y lo concreto es que esa pelea, esa lucha, esa confrontación está lejos de ser la que se realizaba en la década del 60 y del 70. Y esto hoy decía el compañero de Uruguay, y de alguna manera lo planteaba el compañero de Brasil cuando trataba de presentarnos qué tipo de lucha se daba en Brasil. En aquella época, los trabajadores salían a la calle por la transformación del sistema económico-social en el que vivíamos. Y no solo salían a la calle por la reivindicación de la coyuntura, algo que nos está pasando ahora. ¿Y saben por qué? Porque el sistema tiene capacidad, tiene poder, tiene inteligencia y tiene política. Y por eso hoy, muchas veces, nos gana, nos invade y de alguna manera se conforma en una política el posibilismo. Y el posibilismo no es revolución. Y las organizaciones sindicales, decía Tocco, que era factor de poder, era instrumento para la transformación de la realidad. Por eso él distinguía entre las organizaciones que eran referentes y actuaban en función de la política del momento y por lo tanto accionaban con la reivindicación en función del proceso inflacionario, en función, digamos, de ser funcional al sistema, y el sindicalismo de liberación. Y para nosotros esa debe ser una preocupación, pero en particular, y esto, por favor, menoscabar a aquellos que no están dentro de la CTA, pero para los que estamos en la CTA, hemos hecho una contribución, una modesta contribución, precisamente en un momento en donde el movimiento obrero era su comportamiento, porque su dirigencia, porque su organización no confrontaron con las políticas liberales y neoliberales, asumieron una actitud de entrega, asumieron una actitud
de pasividad, asumieron la actitud de acompañar el proceso de transformación, asumieron inclusive aceptar el proceso de privatización que significó cientos de miles de despedidos, que significó la pauperización de los trabajadores por el enriquecimiento de los dirigentes y de las organizaciones sindicales, naciendo el sindicalismo empresarial. Cuando no se debía y no se podía, ahí aparece un grupo de organizaciones que deciden conformar la CTA, el Congreso de los Trabajadores Argentinos, para confrontar con esa política, pero no por la decisión de confrontar para acompañar el sistema, sino para enfrentar al sistema y transformar al sistema. Esa todavía es una asignatura pendiente que tenemos. Para lo cual resulta imprescindible, absolutamente imprescindible, diferenciar entre la reforma y los procesos de cambio. Y de alguna manera, cuando nosotros miramos a Argentina, el proceso electoral recientemente vivido, ¿qué es lo que por lo menos nosotros vemos? Vemos que los contenidos que inunda a cualquiera de los partidos, salvo alguna excepción, todos tienen que ver con la convivencia con el sistema y no con la transformación ni menos aún un proceso de revolución respecto del sistema. Todas las candidaturas tienen que ver con reivindicaciones que son comunes e iguales al conjunto de las organizaciones presentes en la sociedad como se presenten. Y de hecho, todos tenemos grabado que en seguridad es el tema de legislación, y por alguna razón en las PASO se ocuparon un poco de hablar del impuesto a la ganancia y del 82% móvil de los jubilados, pero eso fue todo, una golondrina. Esto demuestra entonces que nosotros necesitamos desarrollar construcción de poder propio, pero a la vez es imprescindible, necesario diferenciarse sustancialmente para no caer en el mismo nivel, en la misma situación que caen los partidos que representan los intereses de la burguesía. Y esta es una cuestión, digamos, no menor, porque si nosotros no tenemos suficientemente entendido y comprendido que lo que necesitamos es transformar y cambiar, y si no tenemos suficientemente establecido cuáles son los lineamientos políticos a desarrollar en términos políticos, en términos gremiales, en función de ese objetivo, resulta complicado o aún más difícil todo lo que desarrollemos o hagamos en función del proceso de la unidad. Por eso la central, en la etapa actual, en la que se ha planteado como criterio de desarrollo, de avanzar hacia la unidad en acción, debemos tomar eso como parte de un proceso más amplio, más profundo, de lo que significa transitar el camino de la unidad en el movimiento obrero o con los demás sectores sociales. Yo tengo acá una cita de Tosco, y él decía esto en el programa de política Hora Cero, Santiago del Estero, el 6 de noviembre de 1972. Nosotros creemos que debe trabajarse en profundidad para lograr una unidad programática, una coincidencia de las direcciones de la base de los partidos o de los movimientos que lo integran. En el año 74, en esa línea, ante el plenario del movimiento sindical de base, el 6 de agosto de 1974, decía: nuestra tarea fundamental puede sí estar en una discusión teórica, en el enfoque de la consultura histórica, etc. Pero el centro de la cuestión está en lograr la unidad en la acción, la unidad en la lucha. Y si no es posible la unidad orgánica, al menos la coordinación orgánica de todos los sectores, de todos los lucramientos, de las regionales del movimiento obrero. Es decir, que no hay una única unidad y no hay un único nivel de unidad. Y creo que la iniciativa de la central
de plantearse la unidad en acción en búsqueda de reivindicaciones comunes que nos permitan compartir el escenario de la calle, de la lucha, de la movilización, del paro, etcétera, es precisamente ni la unidad orgánica, ni la unidad ideológica, ni la unidad política. Pero es el primer paso en función de establecer un camino que nos permita avanzar con la unidad de clase. La central, por su construcción, por su formato, por su contenido, por la afiliación directa, por la elección de los dirigentes en forma directa y secreta. Digamos que lo que plantea la unidad de la clase obrera, no la unidad de los aparatos. Hay otras organizaciones, dicho con mucho respeto, plantea la unidad de los aparatos, la unidad de las organizaciones sindicales. Y esta es una diferencia. Lo nuestro es un escalón superior, no por ser más, sino por entender que los trabajadores no son solo los que están en relación de dependencia. La central tiene bien claro que los trabajadores son todos aquellos en su condición actual, jubilados, desocupados, ocupados, estudiantes obreros y así de seguido. Por eso la unidad de la clase, por eso la recuperación de la identidad de clase, por eso lo imprescindible, lo necesario de hacer los esfuerzos que se necesitan para transitar este proceso de unidad. Si no hay unidad y si no está claro el objetivo de transformación, no hay posibilidad de liberación nacional y social. Y este es un trabajo en el que nos tenemos que precisamente nosotros comprometer, participar, pero primariamente necesitamos entenderlo. Primariamente necesitamos convencernos. Para poder persuadir, para poder convencer, para poder fundamentarlo. La decisión de la central de meterse ahora de lleno en la iniciativa de la consulta popular que va en búsqueda de la unidad de acción por la recuperación de la soberanía popular, de la defensa de la soberanía popular, haciendo eso en los bienes comunes y en los recursos naturales, tiene que ver con la necesidad de dos cosas. Primero, resolver el sujeto consciente que va a poner en marcha las iniciativas políticas necesarias para transformar el modelo productivo en nuestro país. Que resulta imprescindible para poder hacerlo también la unidad de todos los sectores, la unidad de todas las asambleas populares, organizaciones sociales, de aquellos que defienden el medio ambiente, de aquellos que se ocupan de las cuestiones ecológicas, y hacerlo también requiere de la importancia de establecer un objetivo superior, como fuimos capaces de hacerlo con otras organizaciones, y logramos el resultado de más de 3,5 millones de votos, con el Frente contra la Pobreza. Porque fue posible, porque encontramos un elemento, un objetivo que era común a todos los argentinos, independientemente de donde vivían. Si estaba en Jujuy, si estaba en Ushuaia, o si estaba en Gran Buenos Aires, capital federal. La pobreza la podía verificar, la podía ver, y por lo tanto podía formar parte de la iniciativa. Y ahora necesitamos encontrar en esa consulta popular aquello que sea capaz de unificar todas y cada una de las luchas. Todas y cada una de las acciones que se realizan a lo largo del ancho del país por distintas organizaciones, no solo por la CTA. Y en esta dirección es que nosotros entendemos que es el tema de la recuperación de la soberanía. Este pueblo, al de Argentina, no es soberano, porque las decisiones políticas que se establecen respecto al desarrollo del modelo productivo lo determinan los grupos multinacionales. Y creo que no necesito ponerme a dar ejemplo de que precisamente este modelo productivo, que es depredador, contaminante, exportador, está alimentado por decisiones políticas realizadas por este gobierno, como acaba de hacer el acuerdo Chevron con YPF. Un YPF que no está nacionalizada, solamente expropiada el 51% de las acciones, que no es lo mismo que nacionalizar. Es decir, entonces, que nosotros tenemos una responsabilidad
de dar un giro, una vuelta de tuerca en el desarrollo de las iniciativas de confrontación con este modelo, con esta política, en el marco de un sistema capitalista en crisis. Por eso resulta imprescindible, necesario, altamente significativo la articulación y la unidad con la región. Y como dijo esta mañana el compañero Juan, la unidad en función de los intereses de los pueblos, no en función de los intereses de los gobiernos y menos aún de los grupos multinacionales. Es la unidad de los pueblos y esta unidad la necesitamos construir. Los argentinos tenemos todavía asignaturas pendientes en esta dirección. Uno de los temas pendientes que tenemos en este contexto y en esta dirección de unidad es el tema energético. Y no es una cuestión menor. Y no voy a entrar a desarrollar este tema acá. Simplemente a decirles que empecemos a tomar conciencia, prestemos atención. Una cosa es tener una deuda externa en este país y deber dólares. Y otra cosa es tener dependencia energética, como lamentablemente ya tenemos, del 30% de nuestra energía que se tiene que importar. No es exactamente lo mismo. Solo hay que mirar la historia de los países que tienen dependencia energética. Un caso en el que nos podemos mirar es África, que tiene energía, pero se apoderaron de su energía y hoy la vida de ellos no llega a 50 años. Y tal vez cualquier cuestión y cualquier situación. Y ahí tenemos que derrotar culturalmente al enemigo, porque el enemigo ha sido capaz de desarrollar pensamiento, costumbre y normas que es más importante ocuparse de algunas cosas, pero no del tema de la energía, siendo que de ese lugar sale la riqueza y precisamente los dineros que necesitamos para desarrollar la mejor de las políticas sociales que nos ocurra en el campo de la niñez, en el campo de nuestros viejos, en el campo de la salud, en el campo de la educación. Por lo tanto, tenemos la necesidad imperiosa de que en este homenaje a Agustín Tosco recuperar todas y tantas iniciativas e ideas que el gringo pusiera precisamente en el escenario público permanente y en particular el movimiento obrero. Pero en particular me parece que en función de no confundirnos, en función de que no nos enrieden con el trabajo decente, en función de que no nos enrieden que ahora la solución es la economía verde, que sigue siendo los mismos intereses que sostienen lo que precisamente sostiene el sistema capitalista. Es decir, para no estar enredado en esas cosas, para no estar enredado en políticas sociales que precisamente no resuelven el problema de fondo, necesitamos entonces entender que nosotros tenemos que construir más organización, tenemos que desarrollar más instrumentos de transformación para poder transitar verdaderamente el camino